Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando siempre con historia y aparte, además de trabajar con la historia, lo que yo tengo es que pensar. Y estaba pensando, te dejo a vos hacer la introducción y después te digo en qué estuve pensando. Bueno, sí, vamos a recordar a todos los oyentes que esta historia y muchas más de las que vas a hablar. Hoy estamos en la 10ª entrega del capítulo dedicado a la modernidad en Ashkenaz. Esta historia, como tantas otras, podrán encontrarla en la página web milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir una vez al mes también el boletín con historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, ya puedes empezar a dialogar sobre tus pensamientos. Bueno, sí, estaba pensando la última vez que hablamos, yo estuve explicando un poco lo que significó la ilustración en el pensamiento europeo, bueno, y después a nivel mundial, porque eso se extendió. La historia de Occidente es la influencia enorme que tuvo Europa en todo el mundo, sus pensadores, toda una serie de cosas, las revoluciones, incluso acá las revoluciones que tuvieron lugar acá en América contra la dominación española, tuvo mucho que ver todo eso. Pero bueno, ¿de qué manera influyó en los judíos? Y yo expliqué que la Haskalah fue la expresión judía de la Ilustración. Y repentinamente me di cuenta de que había dejado de lado una región muy importante de los judíos ashkenazim. Y por otro lado también lo que me detengo a pensar es que, bueno, que ese mundo judío ashkenazí fue tan grande, estuvo disperso siempre en Europa Oriental, pero que es muy importante tener en cuenta estos datos. No se puede hacer una historia general sin detenerse en algunas cuestiones particulares, como lo fue, por ejemplo, la ciudad de Vilna. ¿Por qué Vilna es tan importante en esto que quiero detener? Y por eso hago como una especie de retroceso, me vuelvo para atrás antes de seguir con el tema de la Haskalah y todo esto. Bueno, porque Vilna fue una ciudad muy importante para los judíos, y además Vilna para el siglo XIX fue una de las ciudades más importantes y más hermosas, y sobre todo para principios de los años 20 de Europa Oriental. Y prácticamente yo casi no la he nombrado y estaría cometiendo un error muy grande de no hacerlo. En realidad los judíos se introducen lentamente y no con mucha anuencia por parte de la población, más o menos para el siglo XVII. Son pequeños comerciantes, pero la población no los acepta, no es que le está gustando mucho los judíos que van a ir viviendo allí. Pero bueno, lentamente los judíos se van a instalar, y para el siglo XVII les pasan varias cuestiones a los judíos de Vilna. Les pasa que se deben aguantar la guerra de los 30 años, una invasión sueca, la invasión de los rusos. Pero bueno, cuando Vilna cae bajo el dominio del imperio ruso, por esas cosas de la vida, en este caso a los judíos de Vilna les fue un poco mejor, les fueron reconocidos privilegios, y cuando se habla de privilegios en realidad no son privilegios, se los llamaba privilegios en la Edad Media, son derechos, porque los judíos tenían en esos privilegios que les están dando, lo que les están haciendo es reconociendo como una minoría diferente, que no va a trabajar el sábado, porque para los judíos el Shabbat es su día sagrado. Tiene una serie de cuestiones y de qué oficios y de qué tareas pueden desempeñar. Lo importante es recordar siempre que en Europa ser europeo era ser cristiano, y que ser cristiano era ser europeo, y entonces todo el tiempo estamos recorriendo la historia, hace tanto tiempo, vos lo sabés, Jorge, y a pesar de que los judíos han vivido desde épocas muy antiguas en Europa,
nunca se los consideró verdaderamente europeos, y ese es el quid de la cuestión. Y lo sigue siendo. Bueno, entonces estos judíos se van a instalar, van a ser perseguidos por los jesuitas. Los jesuitas en ese momento, siglo XVII, siglo XVIII, se han constituido casi como una compañía militar, por algo se llama la Compañía de Jesús, y están luchando contra el protestantismo, y no solamente contra los protestantes, contra los judíos también, así que los persiguen bastante. Y el otro rechazo que tiene esta población judía instalada en Vilna es la de los gremios, porque no los quieren. Los judíos eran una competencia importante en Europa. Ya hemos visto cómo en el siglo XIV o XIII en Europa occidental no los quieren porque el vino que hacen, que es el vino de misa de los judíos, es de mejor calidad, y lo mismo pasa con las hostias. Los judíos las elaboraban y los cristianos muchas veces las adquirían porque eran de mejor calidad. Los judíos eran buenos artesanos, trabajaban bien, y bueno, no era solo que trabajaban bien y era una cuestión de sobrevivencia. Tenían que hacer bien lo que hacían, porque si no, en eso la subsistencia se venía abajo. Bueno, entonces tenemos a estos judíos que viven ahí, lentamente van a formar una parte importante de la población. En la historia de Vilna, cuando se observa, se nota que fue una minoría de tal importancia que el yiddish fue una de las lenguas que ahí se habló. Vilna tuvo varios nombres. Vilna tuvo, ese fue el nombre creo que le dieron los rusos. Vilno se lo dieron los polacos, porque en el transcurso de la historia, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, va a pasar a poder de los polacos, y entonces le van a poner de nombre Vilno. Y ahora, en la actualidad, en Lituania, se llama Vilnius. Y los judíos que vivieron ahí parece ser que tenían un buen nivel de erudición, digamos, en temas judaicos. En esa época todavía Ascalá no hay, va a ser un poco, va a demorar un poco, y ahí va a vivir en el siglo XVIII un importante rabino, el Gaón de Vilna, que era absolutamente opuesto, pero de una manera total y tajante, a todo lo que tuviera que ver con el hasidismo. Él consideraba el hasidismo como una forma de superstición, de ignorancia, de lo peor que podía tener el judaísmo a sus ojos. Así que él, en cierto modo, instala la idea de un judaísmo más racional, si es que eso se puede pensar en cuanto a una religión, pero de hecho lo hace, y tanto es así que en el siglo XVIII el Gaón de Vilna hace un estudio de la Torá, instala un estudio de lectura de la Torá que va a ser llamado prácticamente el estilo lituano. Ahí van a llegar después lentamente, para el fines del siglo XVII o principios del XVIII, también judíos más acomodados, y estos judíos más acomodados van a provenir de Bohemia. Los judíos siempre estaban buscando lugares donde se pudiera vivir un poco mejor y más tranquilamente, y estos que van a llegar de Bohemia y de esa región van a ser comerciantes de mejor condición económica. Y también se van a instalar ahí eruditos, gente de un alto nivel de conocimiento del judaísmo, de la teología. Entonces va a haber yeshivot de muy alto nivel en cuanto a sus estudios y capacidades. Esto va a ser muy importante porque después toda esa manera de pensar, de estudiar y todo eso, la vamos a ver trasladada a otros aspectos. También, después de la guerra de los 30 años, muchos campesinos se van a llegar a las ciudades, porque en el campo la miseria era espantosa. La gente, no estamos hablando solo de judíos, pero si van a venir campesinos comunes, también van a venir campesinos judíos. La Keilah de Vilna tuvo
una característica, para mí por lo menos bastante interesante. Estaba integrada por 32 miembros y después lo que se hace va a ser más importante, lo que tiene que ver con la palabra la tzedakah, que es la solidaridad entre la comunidad, y esta se va a ocupar con mucho cuidado del mantenimiento de los indigentes. Les va a pasar una suma una vez por mes, se va a ocupar de la educación de los chicos, de los alimentos típicos, de proporcionarles los alimentos típicos en las fiestas, sobre todo de Pesaj. Hay un cuidado y una mirada sobre estos indigentes que la pasan muy mal. En Europa la miseria fue una constante y la miseria campesina fue terrible. Los judíos la atenuaban y lo mejor que podían, y en esto lo hacían aquellos que estaban en mejores condiciones. La historia no me quiero adelantar mucho, lo que sí también quiero contar es que pese a todo, también hubo población que se inclinó por el hasidismo. Y hubo así debates muy, muy encendidos entre ambas corrientes, pero también hubo hasidim establecidos ahí en Vilna. Lo que pasa es que después, cuando empieza el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, lo que vamos a ver es una influencia muy grande en la población general y en la de los judíos también, sobre el tema de el establecimiento de estudios seculares. Va a haber toda una influencia de la Escalá que se va a sentir mucho dentro del judaísmo. Y esto lentamente va a ir produciendo cambios muy importantes, además de otras cuestiones. Va a haber sectores acomodados, digamos que lo que le pasa a Vilna es que entran y salen judíos, depende de quién domine la región. Pero en general, y de a poco, y lentamente, la población de Vilna va a ser una de las ciudades más habitadas por judíos. Creo que hay un momento dado donde hay un académico que dice que el 40% de la población era judía, que hay que decir que creo que no es un historiador judío, donde dice que se termina hablando ruso, polaco, lituano también, pero que el yiddish figuraba entre una de las lenguas más importantes de las habladas allá. Digo porque, bueno, con el paso del tiempo ahí se va a crear el Ivo, y el Ivo es el lugar donde el yiddish y su cultura van a tener el desarrollo más notable, y donde se van a establecer los parámetros que van a hacer del yiddish una lengua, no un dialecto. Todavía hay gente que dice que es un dialecto. Pasaron los años, el yiddish se ocupó, y la gente que lo establece o lo crea como una lengua respondió a todos los requisitos necesarios que tiene que tener una lengua para hacerlo. Y sin embargo todavía hay gente, y a veces entre los mismos judíos, que siguen diciendo, siguen creyendo que es un dialecto. Digamos como que Vilna produjo y ahí tuvo lugar una serie de cuestiones que tuvieron que ver con la cultura, con los estudios. Ahí fue en uno de los primeros lugares donde hubo escuelas para mujeres, donde se consideró importante la educación de las mujeres. Y también, curiosamente, va a haber escuelas de origen masónico. Y ya sabemos que la masonería tuvo aspectos importantísimos relacionados con el liberalismo, y en esto del liberalismo el tema de la educación fue algo sumamente importante. ¿Tengo algún tiempito más para seguir hablando? Sí, unos pocos minutos. Bueno, entonces lo que hay que pensar es que Vilna se va a quedar en la historia del judaísmo como uno de los lugares donde la cultura religiosa tuvo un muy alto nivel. Hubo muchas yeshivot, hubo una hermosa sinagoga,
pero había varias, había bibliotecas. Me adelanté en el tiempo, pero creo que es importante decirlo. Ahí hubo una asociación de escritores que fue establecida en 1905, mirá si me adelanté en el tiempo, pero la cultura yiddish tuvo un nivel notable en lo que fue la ciudad de Vilno, en lo que fue el IVO. El IVO sigue siendo una institución notable. A mí me provoca mucha admiración y respeto lo que hace el IVO de Nueva York. Ahí hubo importantísimos escritores, pero no tiene que ver solamente con la lengua, tiene que ver con los estudios de la música, con estudios de teatro. Es decir, Vilno fue un lugar donde la cultura para ese mundo judío que estaba allá fue de una importancia, una enorme importancia. Y también, además del yiddish, el uso del hebreo, y también después ahí la pertenencia. Y una gran parte de la población que era muy pobre, que lo pasa muy mal, estamos hablando de fines del siglo XIX y principios de los XX, de los sectores más empobrecidos, que son los obreros judíos, y esto, bueno, después va a tener que ver con la revolución bolchevique, van a ser bundistas, van a tener que ver con la socialdemocracia y bueno, y el uso del yiddish y toda una serie de cuestiones que por ahora vamos a dejar en suspenso, porque bueno, tiene que ver con cosas más relacionadas con nuestra época. Y bueno, y también la historia actual, donde se debate toda una serie de cuestiones, donde una parte de la población judía importantísima fue asesinada por los propios lituanos. Y esta es una historia muy negra y oscura que ensombrece ese pasado judío y que lo hace extremadamente doloroso. También debo decir que para principios de los años 20, una parte importante de la población judía se fue como pudo, hizo aliyá a Israel. Y fue importante, digo, por la cantidad de gente y además porque en esa época no es que los ingleses los estaban recibiendo con los brazos abiertos. Así que bueno, es toda una historia que tiene muchos años, mucho tiempo, y tiene que ver con un mundo judío que prácticamente está desaparecido, y por lo menos nosotros estamos intentando recordar cómo fueron esas comunidades, cómo vivieron, a qué se dedicaron y qué es lo que quedó de ellos y cómo quedó de ellos. Uh-huh. Bueno, no sé. Bueno, pues seguiremos dentro de 2 semanas hablando del inicio de esta apertura de la Haskalah entre los judíos de Ashkenaz, con todas las comunidades ya un poco a la vista. Hasta entonces, pues muchas gracias por habernos atendido, Alicia. No, gracias a vos por darme esta oportunidad, y además porque lo que quiero dejar así muy instalado es que el de la Haskalah que vamos a hablar es de la que va a empezar con Mendelssohn en lo que es ahora Alemania, pero estos países de Europa Oriental, el pensamiento secular, cómo se instaló la cultura secular y bueno, qué características tuvo. Así que bueno, nos encontramos próximamente. Un saludo para todos.